Muy buenas, mis queridos hermanos, de nuevo con ustedes, aquí con el deseo de Cristo de tratar de ilustrarlos a ustedes para que no sean engañados y nadie pueda decirle mentira y nadie los engañe. En esta noche vamos a tratar el tema que está en la palabra de Dios, que es bien claro y nos dice cómo deben ser los dirigentes, para poder nosotros ver si ese dirigente es bueno o es malo, o es correcto o no es correcto. Entonces quiero que nuestra hermana en esta noche lea la santa palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 3, para que nos demos cuenta quién debe ser el verdadero guía, y no pastor, sino guía en la predicación y en la enseñanza. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los no creyentes, para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Mis queridos hermanos, ahí podemos darnos cuenta que nuestro hermano San Pablo, en el Evangelio de Cristo, porque nuevamente repito, para salvarnos, son las 14 cartas de San Pablo. Él es el apóstol encargado para nosotros los no judíos. Y mire la recomendación que nos hace, porque fue una orden que Cristo, una tarea que Cristo le encomendó para que nos orientara y nos guiara. Ahora me canso y me fastidia ver tanto predicador joven que ni siquiera tienen conocimiento de la palabra de Dios, sino que hacen un estudio en un libro, en una libreta, en una hoja, y van predicando por el mundo viviendo de la palabra de Dios, porque vieron en la palabra de Dios un gran negocio. Mire los requisitos que se necesita tener la persona para poder dirigir al pueblo de Dios. O sea, debe ser un hombre bondadoso, un hombre bueno, un hombre apto para enseñar. Yo tengo 35 años de estar leyendo y conociendo la palabra de Dios de manera espiritual, no como la conoce el diablo, porque el diablo también la conoce, que ese será otro estudio que le voy a dar, pero él tiembla de miedo y nosotros no nos interesa, no nos importa. Entonces, dejémonos de creer en tantos pastores jóvenes, y ahora hay otros que toman los videos de la gente cristiana para insultar a otros, y eso. La palabra de Dios no es para causar divisiones, ni pleitos, ni riñas, ni contiendas. Lo que sí debe quedar claro, que pastores, eso no existe. El único representante de Dios en la tierra para los hombres se llama el sacerdote, nos guste o no. De pronto muchos sacerdotes ni siquiera saben eso, porque no se han dedicado sino a estudiar la palabra teológicamente. Por ahí está un tipo predicando que es un indigente, que yo no sé cómo la gente puede apoyar a un tipo de eso, a un señor de eso, que ese señor es un hombre que vive en la calle, porque es que un hijo de Dios no es para vivir en esa condición. La palabra de Dios dice que por su fruto los conoceremos. Si él no ha podido salir del barro donde está poniendo en ridículo a Dios, por amor a Dios, a respetar más la palabra de Dios. Él se la puede saber como le dé la gana, pero espiritualmente no tiene ni idea de lo que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que cumplir esos requisitos. Tenemos que saber dirigir nuestra propia casa.
tenemos que ser ancianos en la palabra de Dios y conocerla. No permitir mujeres predicando. Ojo, allí en Timoteo, nuestro hermano Pablo nos dice, específicamente, debe ser esposo de una sola mujer. No nos está hablando de mujeres, porque en toda la palabra de Dios, en las 14 cartas de Pablo, Pablo prohíbe, y es porque Cristo así lo ordenó, que ninguna mujer puede predicar en un púlpito. Puede evangelizar en el barrio, puede evangelizar en su casa, pero no puede predicar en público. Y eso es lo que ha venido sucediendo, porque ahora con el internet, con las redes sociales, eso da plata. Cobran diezmo, limosna, primicia. Los pastores, las mujeres las hacen que se conviertan en pastoras y se dividen las sesiones de los cultos para ponerse ellos, y después la mujer predica también. Entonces reciben dos robos que se llama el diezmo, y ofrendas, primicia, y todo lo que le den, colecta y colaboraciones, todo lo que les dé la gana, porque están predicando es un evangelio de robo, de prosperidad, pero la prosperidad es para ellos. Yo tengo un video en YouTube donde dice que el diezmo es satánico. El que quiera conocerlo bien puede. Yo voy a dejarles el link para que lo escuchen bien, y soportado en el único o en lo único que se puede soportar algo de Dios, en su santa palabra, que el diezmo es satánico. Porque nosotros, como dice Malaquías, no somos descendientes de Jacob. Somos descendientes del otro hijo que tuvo Abraham con la sirvienta, con Agar. Entonces tengamos muy claro eso. Dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo. Está hablando de los jóvenes que ahora están predicando. Ahora se ve hasta niños predicando. Eso no es correcto. Ese niño no conoce la palabra de Dios. Y no me vengan con el cuento de que ese niño está inspirado por Dios, que por qué se le va a impedir. No, porque es que la palabra es clara y lo dice. Debe ser un hombre casado, un hombre que sepa dirigir su hogar, su familia, su casa. Porque si no sabe dirigir su casa, cuando un niño, un joven que no se ha casado, incluso si es evangélico, está en adulterio porque no se ha casado por la iglesia católica, no lo ha casado un sacerdote, y por lo tanto ese matrimonio no es válido. Eso se llama fornicación. Y también se separan de sus esposos en la iglesia católica, van y se rejuntan a vivir, y viene el pastor y los casa, ya eso es un matrimonio. No, señor, eso no es así. Se los voy a seguir demostrando con la palabra de Dios que eso no es así. Llegó el momento de que se acabe tanta iglesia, tanta falsedad. Ahora incurren de ir a visitar los templos. Tanta gente perdida, homosexuales, de toda clase de porquería que se está viviendo ahora actualmente. Van a meterse al templo de los católicos a difamarlos y a burlarse y a quemarle las estatuas. Esos son símbolos. Eso no es santo, y eso lo saben ellos. Eso es un símbolo. Y cuando salen en una procesión, salen a mostrar la imagen de esa persona, para que entendamos que tenemos que seguir los pasos y por lo menos reconocer que esa persona fue una persona que entregó su vida a Dios. Entonces tenemos que tener claro, mis queridos hermanos, todo eso. Dice también que debemos ser respetuosos, dispuestos a alojar a personas en tu casa, a ser desinteresados del dinero. El dinero aquí en la palabra de Dios no cuenta para nada, no sirve para nada, sino para enriquecer a tanto malvado que ahora se ha puesto a predicar y a pedir toda esa clase de cosas que enumeré anteriormente. Nosotros debemos ser conocedores de la palabra de Dios. Cómprense una palabra de Dios, léanla, mediten en ella, y Dios les mostrará de verdad qué es lo que Él quiere, para que no sean engañados fácilmente. Entonces yo les digo esto como recomendación. No crean lo que yo digo, consulten la palabra de Dios para que vean que no hay ninguna mentira en ella. Todo esto, lo que les estoy hablando, es basado en la santa palabra de Dios. También nos dice en otra parte que debemos ser respetados dentro de los no creyentes, o sea, ante nuestros vecinos de al lado o de todo un pueblo donde vivamos. Mostrar un testimonio, no ser borracho, no ser amante de pleito, no ser ladrón, no ser homosexual. Toda una clase de requisitos que Dios quiere y Dios exige, porque es que Dios no solamente lo quiere, lo exige, porque los que somos hijos de Dios lo amamos, lo honramos, lo respetamos, lo adoramos y hacemos su voluntad. Es el sello que le da la vida al ser humano.
hacer la voluntad de Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, no somos hijos de Dios. Vamos a hacer es antitestimonio. Y ya sabemos que esos jóvenes, esas mujeres, esos falsos pastores, toda esa gente no pueden dirigir la iglesia de Dios. Y no les entiendan más ni les vean siquiera sus videos, porque es para estafarlos y robarlos, no para enseñarlos a encontrar el camino de la salvación. Aquí vimos que el desinterés del servidor, del predicador, del que les está hablando de la palabra, ayudándolos a interpretarla, no, debe ser desinteresado hacia el dinero. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Y predicar la palabra de Dios no es ningún trabajo, es una obligación como pago, como retribución a mi salvación y de mi familia y de los que están conmigo, unidos a mí en el Espíritu. Entonces no se dejen quitar dinero. Si usted va a una iglesia, llámese cualquiera que sea, falta una banca, mándela a comprar y llévela. Falta un abanico, usted quiere estar con fresco, cómprelo. Necesita un aire, póngalo. Si usted cree que puede darlo, délo. Pero no deje que su plata, la plata que tanto trabajo le costó, se la administre un sinvergüenza, malvado. Ahora veo también por las redes sociales a pastores criticando a otros pastores porque piden diezmo. Entonces, ¿ellos de qué sobreviven? Tienen unas amplificaciones de alta fidelidad, tienen grupos de alabanza, hacen vestuario, hacen todo lo que les da la gana, tienen unas iglesias suntuosas. ¿De dónde sale ese dinero? Compran los lotes, hacen la construcción. ¿De dónde sale? Ponen a los pobres feligreses a hacer colecta, llevarle la plata para ir a comprar un lote a nombre de él, y luego el día que le dé la gana cerró la iglesia y vendió el lote y se fue. No se dejen engañar. Se los digo en el nombre de Jesús. De nuevo le digo, mi nombre es Rafael Silva. Nací en la Renovación Carismática Católica de Sincelejo. Soy hijo espiritual de la hermana Teresa de Huerta y hijo biológico de la hermana Concepción Arroyo. El grupo Jesús Vive, Urbanización La Selva, ya ese grupo no existe porque mi mamá falleció y tocó terminar. Pero ahora retomé yo esa bandera para seguir promulgando las cosas que a mí se me enseñaron de verdad, a no recibirle plata a nadie ni a vender en el evangelio, sino a predicar y a llevarle vida y vida en abundancia a las personas, orar por ellas para que sean libres del enemigo que se llama Satanás. Entonces, mis queridos hermanos, con esto creo que les queda claro, y si cualquier inquietud tengan, yo no voy a borrar la sesión de comentarios, porque a mí me gusta que me reten. Ese es Cristo. Cristo le gusta que lo reten, porque con la palabra de Dios le podré demostrar cualquier inquietud o cualquier cosa que quieran contradecir en lo que yo estoy diciendo, porque no lo estoy diciendo por mi propia boca. No se dejen engañar de esos pastores que preparan un estudio, que tengo que preparar estudio, no. Habla, deja que el Espíritu Santo de Dios fluya. Cuando conoces la palabra de Dios a la perfección y te has preparado, te has hecho anciano en la palabra, usted puede predicar así como me ven, sin ningún papel. Simplemente se lee la palabra y puedo explicarla porque Dios me dio la unción para poder predicarla. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios me los siga bendiciendo, me los cuide y me los guarde.